Maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. El libro de Filipenses es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema: ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Amén. Hermanos, pues seguimos aquí en el libro a los Filipenses. Ganar a Cristo. Entonces, versículo 3 y versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis peticiones, orando con gozo por todos vosotros. Escuche el verso 5. Por vuestra comunión en el progreso del Evangelio. Wow, pues digo, en realidad, pues digo, pues eran del mismo sentir que el apóstol, ¿verdad? Yo creo que el apóstol estaba ahí por la comunión en el progreso del Evangelio y los filipenses también tenían ese sentir. Entonces Pablo dice, por vuestra comunión en el progreso del Evangelio. ¿Ve? Fíjese, en el verso 7, dice: como me es justo pensar esto de todos vosotros, por cuanto me tenéis en el corazón. Fíjese lo que dice. Dice: pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Wow, wow, digo, tremendo. No, pues es que, digo, también los filipenses, les voy a decir una cosa, pues se echaron a la bolsa al apóstol Pablo, Digo, el apóstol Pablo, pues, digo, si eran uno con él en el progreso del Evangelio, en la comunión que podían tener para el progreso del Evangelio, ¿verdad? Aquí en el verso 7, en la defensa y confirmación del Evangelio. Wow, dice: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice, hay varios versos sobre esto. Dice, verso 16, dice: estos lo hacen por amor, escuche, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Wow, wow, tremendo, tremendo. Dice, bueno, dice muchas cosas, ¿verdad? En el versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu. Escuche, combatiendo unánimes junto con la fe del Evangelio. Wow. Entonces, aquí en capítulo 1, ¿verdad? La fe del Evangelio, ¿sí? O sea, la defensa del Evangelio en el verso 16. La defensa y confirmación del Evangelio en el verso 7. Y la comunión en el progreso del Evangelio. Wow. Entonces, ok, verso 5. En verso 5 tenemos la comunión en el progreso del Evangelio. En el verso 7, en la defensa y confirmación del Evangelio. En el verso 12 dice:
en el avance del Evangelio. ¡Wow! Este se me había pasado. En el avance del Evangelio, versículo 12. En el versículo 16, para la defensa del Evangelio. Y en el versículo 27, combatiendo unánimes junto con la fe del Evangelio. ¡Wow! Nomás imagínense 5 aspectos del Evangelio. Aquí Pablo está diciendo. O sea, número 1, la comunión en el progreso del Evangelio. Número 2, en la defensa y confirmación del Evangelio. Número 3, en el avance del Evangelio. Número 4, dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y número 5, dice, combatiendo unánimes junto con la fe del Evangelio. Wow. 5 aspectos principales, fíjese, de este asunto del Evangelio. Déjeme, digo, bueno, cuando menos, o sea, debemos de enumerarlos, ¿verdad? Debemos de enumerarlos. Entonces, número 1, primeramente, vuestra comunión en el progreso del Evangelio. Wow, digo, es importante, imagínense, imagínense si los filipenses hacían esto, o sea, si tenían comunión para el progreso del Evangelio, no, hermanos, pues hagan de cuenta que volvían loquito al apóstol Pablo. Número 2, ¿verdad? Dice, en la defensa y confirmación del Evangelio. Dice más, ¿verdad? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Wow, ¿verdad? Ese fue versículo 7, versículo 12. En el avance del Evangelio. Wow. Número 16. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Todos estos versos debemos de repetirnos a nosotros mismos, ¿eh? Y luego finalmente, ¿verdad? El versículo 27. Combatiendo unánimes junto con la fe del Evangelio. Wow. Entonces, fíjese, vamos ahora a nombrar, o sea, fíjese, versículo 5, versículo 7, versículo 12, versículo 16 y versículo 27. En primer capítulo, o sea, ganar a Cristo. ¿De qué manera? Número 1, versículo 5, por vuestra comunión en el progreso del Evangelio. Número 2, versículo 7, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Wow, wow, digo, tremendo, tremendo. O sea, número 12. Dice, en el avance del Evangelio, versículo 12. Dice, bueno, déjeselo leo. El versículo dice, ahora bien, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el avance del Evangelio. Ese es número 3. Número 16. Dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Wow.
Y finalmente, verso 27, combatiendo unánimes junto con la fe del Evangelio. Imagínense, digo, el apóstol para eso estaba. O sea, por eso cuando inicia en el verso 3, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Digo, era un hecho que tenía recuerdos inolvidables. Digo, él podía acordarse de los santos, ¿me entiende? O sea, en muchos aspectos del Evangelio. Así, lo podía recordar con gozo. Digo, yo no sé, a lo mejor pudiera ser hasta con lloro, pero siempre orando y dando gracias al Padre por todos los santos. Siempre en todas mis peticiones, orando con gozo por todos vosotros. ¡Wow! Orando con gozo, fíjese, orando con gozo, no era nomás un orar, nomás así porque sí, no, oraba con gozo por todos los santos, por todos vosotros. Entonces yo, tremendo, ¿verdad? Y ya menciona, ¿verdad? Por vuestra comunión en el progreso del Evangelio. O sea que, ellos se dejaron quizá de muchas cosas, ¿me entiende? Dejaron muchos juguetitos, la verdad. ¿Y qué dice? Por vuestra comunión en el progreso del Evangelio. Imagínense, es lo primero que Pablo dice en el versículo 5. Nomás considere que los filipenses pudieran tener comunión en el progreso del Evangelio. ¡Wow! Desde el primer día hasta ahora. Fíjense nomás. Confiando en esto, dice el versículo 6, confiando en esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, hasta la venida del Señor Jesús. Entonces, sabía, o sea, de la comunión en el progreso del Evangelio. ¡Wow! Qué palabras tan alumbradoras, ¿eh? La comunión en el progreso del Evangelio. ¡Wow! Hasta me veo corto, hermanos, me veo corto. Debemos de tener comunión en el progreso del Evangelio. ¡Wow! Y luego, pues Pablo dice, ¿verdad? Dice, confiando en esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra, la comunión en el progreso del Evangelio, dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, cuando el Señor venga por segunda vez. Como me es justo pensar esto de todos vosotros, por cuanto me tenéis en el corazón. Fíjese nomás. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. ¡Wow! Primero la comunión en el progreso del Evangelio. Luego la defensa y la confirmación del Evangelio. ¡Wow! O sea que los hermanos en Filipos se estaban fajando, hermanos. Se estaban fajando, en la defensa y confirmación del Evangelio. ¡Wow! Porque no creo que eran enchiladas porque en realidad, ¿me entiende? O sea, todos tenían realmente muy firme el asunto de la ley. Y realmente, pues realmente era un asunto establecido ya de muchísimos años.
para que llegue el Evangelio, para que lleguen las buenas nuevas, ¿me entiende? Y para que ellos tengan comunión en el progreso del Evangelio. Esas ya son palabras mayores, hermanos. Como me es justo pensar esto de todos vosotros, por cuanto me tenéis en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Wow. Amén, hermanos. Vamos a parar ahí. Amén.